Algo me está diciendo. Ah, ya. Ok. Eh, Muy buenas tardes a todos. Hola, con el gusto de saludarlos. Soy Jorge Antonio Soria Espinosa, licenciado en Educación Física, maestrante en Educación de la Universidad IEXPRO, en la asignatura de Seminario de Análisis Sociopolítico y Económico para la Educación en México. El día de hoy vamos a analizar algunos puntos de la temática de política educativa y prácticas pedagógicas. Para ello, nos engalanan con su presencia la maestra Marta Beatriz Rivera Huerta. Bienvenida, licenciada en diseño gráfico, maestra en educación básica. Hola, ¿qué tal? Es un honor también estar aquí. Gracias, bienvenida. Actualmente también docente frente a grupo con más de 10 años de experiencia a nivel secundaria. Y bueno, vamos con nuestro nuevo ponente también, el profesor, bueno, perdón, el maestro Manuel Vázquez Cervantes, licenciado en educación media en la especialidad de ciencias naturales, maestro en ciencias de la educación y con más de 20 años de docencia frente a grupo, igual a nivel secundaria. Sea usted bienvenido, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos y encantado de participar en este proyecto. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a empezar con una breve reseña acerca de la temática a abordar en este webinar en relación a la política educativa, como ya lo mencioné, y a la práctica pedagógica que nos emana durante pues, todo nuestro quehacer docente. Y hablando de ello, comienzo con lo siguiente. La noción de la política de varios, bueno, da varios usos. Puede aludir al gobierno de un estado, a la actividad desarrollada para quien administra los asuntos públicos, a las directrices que orientan al accionar, al modo en que se utilizan estos medios para cumplir con determinado objetivo. El origen etimológico del término política se encuentra en el griego. En concreto, emana la expresión que puede traducirse como el arte de las cosas del Estado o el arte de vivir en sociedad. Aunado a ello, hablamos del aspecto educativo, en tanto que es un adjetivo que se refiere a aquello vinculado a la educación, a la enseñanza, a la instrucción. Un proceso educativo apunta al desarrollo de las facultades del individuo a través de la transmisión de saberes y valores. La palabra tiene un origen etimológico latino y es exactamente que hay que subrayar que es el resultado de la suma de varios componentes de esta lengua. Se puede traducir hacia afuera en el verbo ducere, que es sinónimo de guiar. Pero pasemos a nuestro tema principal, que es la política educativa. Y a partir de estas ideas podemos centrarnos en la definición de la política educativa, así denominada como el conjunto de acciones de Estado que buscan optimizar las prácticas llevadas a cabo en el ámbito de educación. La política educativa es una herramienta que tienen los gobiernos para involucrarse en el modo en el cual se producen y distribuyen los conocimientos dentro de la sociedad. Es importante tener en cuenta que el acceso a la educación es un derecho humano en todos los estados y que estos deben de garantizar. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la educación elemental debe ser gratuita y obligatoria. Por ello, la política educativa de un país siempre deberá velar por este derecho como una prioridad. La educación pública además tiene que ser de calidad para que la formación sea útil y productiva. Cuando hablamos de que la currículum de nuestro país entiende específicamente la educación de excelencia, mucho más internacionalizada, con la finalidad de que el egresado de cada uno de los niveles de educación en nuestro país sea competitivo, no solo en el contexto inmediato, sino de manera general. Entonces, no se consideran muchos aspectos de la política educativa en materia de educación para todos. Es decir, lo que se pretende es que la currículum, a pesar de todo, se le dé las consideraciones, pero no precisamente también regionales de un país. Se consideran modelos educativos internacionales, es decir, España, Finlandia, Dinamarca o Argentina, que se retoman muchos aspectos y que se quieren aplicar dentro de nuestros países. Pero habría que considerar que estos modelos llevan muchos años en su aplicación, en su mejora y en su funcionamiento, no solo seccionalmente y cómo se establecen en nuestro país, sin estadísticas propias de avance o retrocesos en su aplicación, solo fines y estadísticas propias de avances y retrocesos que ponen en duda su efectividad. Es importante mencionar que en este concepto transversado se puede categorizar como una instrucción. Enseñar es un acto que conlleva muchos aspectos emocionales, empáticos, a través de las convicciones, que tiene que ver con el pleno amor pedagógico ante este arte. Pero, maestra Betty,
Usted, digamos. que es docente y aplica sus conocimientos en el arte de enseñar, ¿puede relacionar el hecho de que se establece en el currículum formal y en el currículum real que usted experimenta en el día con día en las aulas educativas? Le repito, el Sí, hecho de lo que se establece en la currícula formal y el currículum real para usted que experimenta día con día en las aulas educativas, ¿cuál ha sido su principal dificultad? Eh, dentro de la currícula, no más bien es una dificultad, más bien a mí me gustaría abarcar que se trabajara una interdisciplina, por ejemplo, con historia, que va muy de la mano con artes, y sobre todo que aportaría también no solo el currículo formal, el que dice también, sino el currículo oculto, en donde también los alumnos se enriquecen y es aquello que no está planeado, pero sale dentro de cada clase. Eso sería. ¿Ha sido para usted complicado este tipo de aspectos a la hora de la aplicación? Eh, pienso que se enriquecería más esa interdisciplina. Por ejemplo, el maestro aquí presente, que es de química, que supieran los chicos y hiciéramos algo sobre los aglutinantes, ¿no? Que se conociera cómo son los pigmentos. Todo eso enriquecería mucho más y abarcaría dos o más disciplinas dentro de la currícula. Ok, muchas gracias. Maestro Manuel, para usted, ya con bastantes también años recorridos en este difícil quehacer y tan gratificante que es la docencia, en un primer momento se podría considerar que usted desarrolla su práctica pedagógica en el centro del país, donde prácticamente se rige la educación en la Ciudad de México. Pero, ¿cómo ha impactado la política educativa actual en nuestro país en su práctica como docente? Vaya que es una pregunta amplia, ambiciosa de explicarse. Sin embargo, como bien lo dijo maestro, estando en el centro, eh, hemos observado pues que de nuestras instituciones oficiales emanan sexenalmente, lo he visto en 24 años de servicio, que a cambio de un color de gobierno, pues aparece una nueva propuesta. ¿Qué he notado yo en este proceso? Que este cambio se origina en un escritorio que yo supongo bien alejado de una aula mexicana, de una aula de una región, y por qué no decirlo, de nuestros salones de clase aquí en la Ciudad de México, donde a unas cuantas cuadras está la SEP y se concentra todo ese trabajo. El el hecho que es notorio, yo como parte también de este aparato político educativo, pues es que se considera poco nuestra opinión, nuestra experiencia y vaya, digo nuestra, porque pues, podríamos enriquecer lo suficiente y proponer, no sé, en mesas de debate, en foros, aprovechando las tecnologías, donde se nos considerara, eh, pues de alguna manera, nuestra experiencia. ¿Qué es lo que sucede? Pues se construyen estos nuevos modelos a seguir, pues siempre obedeciendo a la política exterior, como ya lo dijo, a los intereses de grupos, al mismo sindicato, por qué no decirlo, y se negocia, se capitaliza en el sentido físico a la educación. ¿Qué se deja de lado? El aprendizaje. Eso es lo que yo he notado desde el momento en que me incorporo a la SEP. Uno entra de verdad con muchos deseos de contribuir al desarrollo de este país. Creo que en muchos de los sexenios siempre se ha llamado plan de desarrollo, plan de mejora, plan y plan, pero no pasa de eso, de un plan. Y si usted comenzó con etimologías, pues planear y planificar, pues tiene sus diferencias. Entonces, estos planes, estos programas,
lamentablemente no creo que, que, que consigan los propósitos últimos que nosotros buscamos. Hay una interesante brecha entre esa currícula oficial, la real y la oculta. Y luego, súmese un montón, se añaden, se suman, se abonan otros factores que van modelando el día con día frente a nuestros estudiantes. En general es eso, profesor. Ok, muchas gracias. Fíjese que ahorita, como usted lo menciona, revisando algunos artículos, yo observaba que hace un comentario Enrique Krause en relación a de que en este siglo XX nos bajamos del caballo y nos subimos a un automóvil. Entonces, en esta comentario que él hace, es cierto que no tenemos tanto tiempo como que hemos avanzado en este aspecto educativo y que la política no ha sido lo correcta ni la apropiada, a pesar de que una constitución emana este tipo de comentarios que usted hace referencia. Y en efecto, ¿no? Dejamos por otro lado el aspecto educativo, el aspecto de aprendizaje y el aspecto de enseñar, con la final de la política que quieren aplicar basada en resultados, en unos resultados en donde no te dice nada, pero que quieren aplicar un todo. Nos pasa en esta práctica en el día con día y ha sido, la verdad, permeable porque la política actual que va emanando un poquito a la nueva versión ahorita que viene de la nueva escuela educativa, perdón, nueva escuela mexicana, se basa eso, ¿no? A las situaciones internacionales de lo que nosotros aplican como el examen planea y que de estos resultados, bueno, somos acreedores a determinados presupuestos mundiales. Entonces, de lo contrario, no se tienen los resultados y pues no hay préstamos, ¿no? Y bueno, pues ¿qué pasa con esta aplicación en lo que se viene la política educativa? Que para ellos, pues la verdad es lo que se está planeando y se lo que está programando, no una realidad en la que nosotros estamos viviendo. Y estaba usted mencionando acerca de que, bueno, si también estábamos hablando de este aspecto centralizado aquí en la Ciudad de México, pues imagínense en los estados que todavía están mucho más precarios y que les cuesta mucho más trabajo acercarse a este aspecto de educación. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con el siguiente cuestionamiento. Maestra Betty, para que no se me duerma, No, si usted fuera política, ¿qué propuestas haría para reformular nuestro currículum actual? ¿Qué se requiere añadir? Hay que considerar tres parámetros. Uno, que sea factible. Dos, que sea asequible y que contenga elementos para poder fortalecerlo. esta pregunta es difícil y voy a hacer una analogía con, no con un léxico muy propio, pero creo que se acerca. No es lo mismo ser el borracho que ser el cantinero maestro. Ya estando también del otro lado, también uno se topa con vicisitudes, ¿no? Usted estaba dando tres términos diferentes en los que uno se supone que requiere un político en beneficio de todos, también de este lado es en beneficio de todos. ¿Y qué hay, no? Yo como política, ¿quién me rodea? ¿Quién está arriba? ¿Quién está abajo y a los lados, ¿no? Como para poder dar pie a toda esta herramienta, poderlo optimizar, poderlo organizar sencillamente, ¿no? Esto en lo que usted me está solicitando la pregunta. Gracias. Usted, maestro Manuel, siendo político, ¿qué cambiaría en nuestra estructura? ¿Qué aplicaría Mm, considerando los mismos tres aspectos? pues podríamos ir haciéndolo en cascadas desde el gabinete, eh, pues que nuestros secretarios por lo menos hayan ostentado algunos años de servicio en distintas modalidades educativas y que realmente se les exigiera como parte de su formación y para ocupar un puesto, pues el haber sido maestro de banquillo, maestro de escuela. Entonces tenemos a la maestra Delfina Gómez, pero bueno, este es paréntesis, pues ella también tiene que negociar, luchar y pues darle la buena cara al patrón en este caso, ¿no? Como todos. En segundo lugar, pues todas subsecretarías educativas, las direcciones operativas, las inspecciones, sí deberían de estar, esto lo intentó hacer
Peña, pero el presidente Peña, expresidente Peña Nieto, pero al revés, o sea, primero quiso a la base profesionalizarla, olvidándose de las cabezas. Entonces sí debería de haber un servicio profesional docente en toda la vertical de la Secretaría de Educación Pública como órgano normador, ¿no? Otra propuesta política es que no se abandone al maestro, que efectivamente exista un foro de escucha. No es una clase de terapia lo que se intenta proponer, pero pues sí un concentrado de necesidades reales y que un cuerpo de profesionales, perdón, se ocupe, se ocupe de atender, de atender pues estos requerimientos. Ya por último, así si esto es de pedir tres deseos, podría pensar en, pues que esta situación de la libertad de cátedra realmente sea real, que no estemos tan maniatados por el salario, por cuestiones de conflicto interno en las escuelas, por la misma normatividad. Yo creo que sí se nos debería dar más libertad y, por supuesto, hay una normalidad, ¿verdad? Porque esto puede salirse de control. Sin embargo, sí se nos debería dejar actuar con mayor libertad hacia adentro, hacia el centro de nuestras aulas, de nuestros centros escolares y vertirlo a la comunidad. Esas serían como tres propuestas. Yo creo que los tres estaríamos completamente de acuerdo que en esta práctica pedagógica, la verdad, hemos sido muy golpeados los que nos dedicamos a la profesión de la docencia, ¿no? En donde nos aplican de verdad a veces muchas situaciones en las cuales dícese cursos que ni siquiera tienen idea de cómo los elaboraron, mucho menos cómo aterrizarlos y sobre todo aplicarlos. Entonces, ha sido muy complejo ese tipo de situaciones. A lo mejor en el papel, como bien usted lo menciona, posiblemente hasta cierto punto hasta esté bien redactado y vayan un poquito bajando, pero la aplicación es completamente diferente a la realidad. Entonces, basado en estos hechos, siento que sí, también no se le considera al maestro en su práctica pedagógica, en su labor docente, ese apoyo para ello, estarlo vinculando y sobre todo, pues que ha estado muy maltratado y que sus aportaciones no son tomadas en cuenta, sino simplemente quieren resultados. Aplicamos todavía el aspecto de la mano de obra barata, porque la verdad está así, cuando sabemos que el fuerte de una nación podría estar en el aspecto educativo, ¿no? Y el aspecto cultural. Entonces, se ha dejado de lado este tipo de situaciones. Muchas gracias a los dos. Continuamos. No digo que sea malo también, o bueno, debido a los parámetros de medición para considerar los alcances de los programas y las políticas que se han estado estableciendo. Sin embargo, se tienen varios cambios en su aplicación desde el modelo 2011, como bien lo mencionaba, los aprendizajes claves, con el hecho de considerar aprendizajes para la vida competitiva y aterrizarlo en la educación de calidad. Ahora, hay una transición en la nueva escuela mexicana donde se buscan promover aprendizajes de excelencia, inclusiva, pluricultural, colaborativo y equitativo. A lo largo del trayecto de su formación, desde el nacimiento hasta la conclusión de los estudios. Por lo que mi pregunta para ustedes ambos sería, ¿cuáles son los problemas que el gobierno debe de atender en el ámbito educativo? Mm, Híjole, ¿por dónde empezar? Mm, no solo hablando del gobierno, como lo había mencionado, pues esas instancias como la OCDE, Derechos Humanos, Naciones Unidas, pues también, esa política estamos, dentro de, ¿no? Como instancias internacionales. Entonces, es desde un macro y pareciera como teléfono descompuesto hasta un micro, ¿no? Y hasta donde llega el aula dentro de, ¿no? Pero aquí hay una reflexión, maestro, también, ¿qué hacemos nosotros como docentes? Usted hablaba de inclusión y somos excluyentes cuando estamos en nuestra práctica educativa, ¿realmente aplicamos
la inclusión, ese es un tema principal para mí, ¿no? ¿Cómo se maneja eso? Más bien, esta pregunta la haría hacia los demás docentes. ¿Qué hacemos y qué no hacemos? Gracias. No, usted. Maestro Manuel. El problema. Interesante y el desafío. ¿Cómo resolver un problema? Pues primero detectarlo. Hablamos de problemas. Eh, Estos mecanismos que nuestros gobiernos han adquirido de darle resultados, PISA, de darles resultados, de muchas pruebas que nos están midiendo, nos ha llevado a perder, a perder el sentido de lo que hacemos. Entonces, yo creo que el principal problema es entender o que alguien nos ayude explicándonos qué es realmente lo que están consiguiendo. Hace un momento yo decía de la capitalización de la educación. En realidad se ha monetizado, me refería más a ese sentido. Pareciera entonces que nuestro trabajo es lograr que los muchachos consigan los estándares que piden estas organizaciones y como ya lo mencionó profesor, eh, pues la ayuda, el capital que se le da al país, al recurso, pues se mantenga. Y en y en este ejercicio, pues suceden muchas cosas, muchas cosas. A lo largo de tantos años, pues pareciera esto incriminante para mí, pero he visto así de chavos, las respuestas son estas, porque hay que dar los resultados para que no se castigue a la escuela, para que no se excluya cuando están pidiendo una inclusión. Y esa exclusión, cuando una escuela tiene un bajo rendimiento, pues es de lo más castigable. Debería ser al revés, ¿no? Una escuela que está reportando un déficit pues bastante marcado, no, se le castiga, se le reducen presupuestos, no se le considera, eso es exclusión. No están haciendo lo que ellos mismos están proponiendo que hagamos. Debería ser al revés. Entonces, yo creo que este problema podría comenzar entendiéndose literalmente. ¿Cuál es el problema? Que no entendemos qué estamos haciendo, para qué estamos trabajando, hacia dónde vamos. Se construyen objetivos, se construyen propósitos, metas amplias, ambiciosas, gigantescas. Y según esto, cada quien en nuestra trinchera abonamos en un tanto a conseguirlo. ¿Cuáles son nuestras realidades? Pues que no lo logramos. Sí, puede ser responsabilidad nuestra, sí, bastante, pero no podemos asumirla toda. Tenemos, pues, desde las condiciones familiares, económicas de los muchachos, nuestros problemas emocionales como docentes, ¿por qué no decirlo? Creo que el espacio lo requiere, o sea, el salario de un profesor, pues tampoco está así como para estar con el ánimo todo el día. Y nos desgastamos bastante, como ya lo dijo, profe, la golpiza que nos llevamos a diario y nuestra remuneración pues es poco estimulante. Entonces, ya para cerrar esto, el problema y el gran problema es que no sabemos para qué estamos trabajando. Yo lo dejo ahí. Ok, muchas gracias. Y sí, la verdad es que es importante considerar este tipo de aspectos porque la verdad es que yo lo mencionaba porque es lo que se pretende en la nueva escuela mexicana. Y la verdad es que se escucha padrísimo, pero la realidad es completamente transversada, perdón, a lo que estamos nosotros viviendo en el día con día, ¿no? Muchísimas gracias. Y pues bueno, este, eh, bueno, vamos a concluir, ¿no? Maestra Betty, algo que quisiera comentar para finalizar. Pues creo que nosotros, como compañeros, damos ese paso,
en cada hora que estamos asignados tratando de resolver esos problemas, ¿no? Esa política educativa, llevarla a cabo con una práctica docente de calidad, de excelencia, sí, según las palabras que se vayan cambiando cada 6 años, ¿no? Y que tienen el mismo fin, ¿no? Este proceso de enseñanza-aprendizaje con los chicos, y cada generación es única, cada grupo es único, y pues seguimos aquí, seguimos intentando resolver esos problemas y aportando para esta sociedad, maestro. Sería Muchísimas, eso. muchísimas gracias. Maestro Manuel, para concluir, ¿cuáles serían sus comentarios finales? Pues nada, compañeros, felicitar este trabajo que estamos haciendo, porque eso es el verdadero compromiso, ese es el verdadero espíritu docente, que pese al mal clima, pese a las dificultades que enfrentamos día a día, estamos aquí, estamos en una continua profesionalización. Quizá mencioné, no sabemos qué hacemos, sí, sí lo sabemos y sabemos para dónde. El asunto es que no nos permiten, nos frenan, nos censuran, nos amenazan, nos intimidan. Y eso es verdaderamente el cáncer de nuestro trabajo. No dudo, no, de verdad, no dudo que todo aquel que presuma el título de maestro a cualquier nivel educativo goza de un espíritu complacido por lo que hace. Y en ese buen estado hace un buen trabajo. Por ahí se nos escapan dos, tres, pero esta profesión verdaderamente bonita, un tanto, pues, ¿cómo es esto? No es tan, no nos devuelve esa pasión, ¿no? Nos desencanta, pero creo que todos los días nos levantamos, órale, nos vamos por el segundo round. Entonces, los felicito, maestros, felicito su trabajo, profesor Soria, y es eso, que no se pierda este deseo, estas ganas y este espíritu por enseñar, pese a todo. Y si el tema fue política, pues los políticos no están haciendo su chamba, y creo que nosotros sí. Gracias. Ok, pues muchas gracias. Y pues bueno, en base a todos los comentarios que ustedes me refirieron, concluimos con lo siguiente, que en la política educativa se le da la prioridad al sistema por encima de la educación, considerando que debería de haber un equilibrio, siendo el punto medular en la aplicación de una currícula. La convicción, el trabajo y la dedicación constante son las características que todo docente deberíamos mínimo considerar para nuestra práctica educativa, con la finalidad de consolidar el objetivo principal de la enseñanza: aprender. Agradeciéndole su excelente participación, maestra Betty, maestro Manuel, con el gusto de compartir este breve espacio. Esperemos que más adelante podamos contar nuevamente y coincidir con este tipo de temáticas y asegurar que estas experiencias, y en base a su conocimiento, pues sean mucho más enriquecedoras. Muchísimas gracias, y me despido con ustedes con la siguiente frase: que hay que recordar que el cambio lo hacemos todos. Muchísimas Sí, gracias, gusto en saludarlos y excelente tarde. gracias. Muy amable, muchas gracias.